Cuando uno se pasa enfermando, le dicen, no, es que usted tiene el cuerpo muy ácido. Este es el momento de alcalinizar su cuerpo, de la mano del doctor y experto en medicina ortomolecular y cirujano, don Alexis Naranjo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, don Ítalo. ¿Cómo alcalinizamos el cuerpo? Cuénteme. Bueno, hay que recordar que la alcalinidad y la acidez se dan en una escala del 1 al 15, donde normalmente nuestro cuerpo está alrededor de 7.35, 7.45, y en el momento en el que disminuimos nos volvemos en ambientes más ácidos, y cuando subimos estamos en ambientes más alcalinos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha documentación que habla que los pacientes que tienen patologías crónicas o trastornos de sueño, hipertensión arterial, obesidad, o sea, infinidad de cosas, migrañas, estamos en ambientes muy ácidos. Nuestro cuerpo está muy ácido. Entonces, eso tiene que ver con el estilo de vida que tenemos, con el estrés, con dormir mal. Y hay pequeñas herramientas que podemos utilizar para eso. Y que las tenemos en casa. ¿Qué tomamos, doctor? Entonces, hay algo interesante porque mucha gente le habla a uno, doctor, es que yo tomo bicarbonato o tomo limón o combino el limón. Y eso se puede hacer. De hecho, aquí tengo una pequeña botellita de 1 litro de agua, donde en esa botella tenemos un limón partido en rodajitas, tiene media cucharadita de bicarbonato y una pizquita de sal Himalaya. ¿Es cierto que es mejor partido y no exprimido? Es mejor partido y no exprimido. Y vamos a ver por qué. ¿Verdad? Eso se puede poner desde la noche y al día siguiente comenzamos a tomar esa agua en todo el día. Entonces tenemos la ventaja. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí tenemos un poquito de bicarbonato y quería probar eso. Cuando ponemos el bicarbonato y al bicarbonato le ponemos gotitas de limón, obviamente vamos a tener una reacción. No es espumero. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa esto, desde el momento antes de tomarlo ya estamos teniendo una reacción química y eso no lo estamos aprovechando el cuerpo por completo. Entonces, en este caso es mejor hacerlo de esta forma, ¿verdad? Lleva el litro de agua hervida, la pizquita de sal Himalaya, media cucharadita de bicarbonato y un limón, ¿verdad? Que se pone en rodajas. Y eso se deja reposando y el otro día se toma. Porque ocurre eso, que si lo combinamos y lo exprimimos, estamos perdiendo la función. En ese caso sería mejor tomar el agua con bicarbonato por la noche y en la mañana tomar agua tibia con un limón exprimido en ese caso, pero no combinarlos directamente. ¿Cuánto tiempo antes de prepararlo hay que tomarla, doctor? No, digamos, esta se puede poner desde la noche y al otro día se comienza a tomar desde la mañana, claro. Perfecto. Entonces, hay mecanismos, digamos, como el magnesio, que normalmente lo que hacemos es prepararlo, se toma por la noche, viene normalmente dosificado para que se tomen la línea de gramos, aproximadamente los 10 gramos, y se toma con un vasito de agua antes de dormir. Esto es mucho para las personas que normalmente sienten que están muy agotados y que se levantan con dolores musculares. Es una línea interesantísima para comenzar a alcalinizar. Hablaba usted de dolores musculares, pero también ¿cuáles son esos signos que dicen, no, yo necesito tomar eso, doctor? Claro, en estos momentos es difícil encontrar una persona que no esté en un grado de acidez mayor, porque los niveles de cortisol que tienen que ver con el estrés que todos hemos estado pasando, obviamente nos tienen en estados más ácidos. Por eso incluso hay algunos expertos que se atreven a decir, aunque nuestro sistema sanguíneo está siempre manteniendo la neutralidad, hay momentos en el día en el que podemos tener una tendencia por los niveles de cortisol a producir más acidez y momentos donde no lo tenemos tanto, ¿verdad? Ahora, eso es súper práctico. Hay un dispositivo que quería mostrarle, ¿verdad? Que se utiliza un filtro especial, ahí está, es un sistema de alcalinización de Dylan, está certificado, de hecho, por la FDA, muy, muy interesante. Lo están comercializando en Costa Rica los muchachos de Solem. De hecho, ahí podemos ver unas pelotitas, ¿verdad? Eso trae magnesio, trae zinc, trae sílice y trae turmalina. Es muy interesante porque también es en acero inoxidable y genera un proceso de alcalinización hasta de 300 refil. Entonces, eso se activa un momentito, se coloca en la botella, queda prensado en la botella con un dispositivo. Ahí lo prensamos, ahí quedaría prensado. Sí, se tiene un mecanismo para prensarlo y después de prensarlo se llena con el agua, que eso es muy interesante. El agua de nuestro país normalmente está en algunas líneas entre 6.2, 5.8 y entonces en 15 minutos después de estar cerrado tenemos un agua entre 9.5, o sea, es muy alcalina. Y la ventaja es que es reutilizable, o sea, el sistema le alcanza para más de 300 refil, o sea, quiere decir que si yo lo utilizo de lunes a viernes, estoy utilizándolo un año completo. ¿Y cuántas veces, doctor, tendríamos que tomar agua al día o cuántos litros por lo menos al día? Claro, normalmente partimos de la línea en que se debe consumir entre 1.8, eso va por peso, ¿verdad? Pero normalmente hablamos del 1.8 a los 2 litros de agua que hay que tomar a diario. Entonces, dentro de las prácticas más comunes está
intentar tomar en la mañana por lo menos una botella y por la tarde otra botella. Son diferentes mecanismos para eso, para tener el grado de alcalinidad interesante. Y en este caso, en este sistema, si cuando se vencen los 315 refill que tiene, se cambia el filtro y quedamos nuevo. Doctor, vamos, nos comemos unos chicharrones o comemos algo, nos cayó pesado y siempre decían, poquito bicarbonato con limón. Claro, ¿Eso ayuda, doctor? Claro, sí, y es interesante porque los abuelos eran muy sabios en eso, ¿verdad? El limón, de hecho, le echan limón muchas veces antes a la comida, claro, para intentar mejorar ese mecanismo, el bicarbonato. También hay otras opciones, como el carbón activado, ¿verdad? Que las cápsulas de carbón que se pueden tomar, y la vitamina C y la incorporación de ciertos probióticos, porque cuando una persona tiene ciertos conflictos en este sentido, quiere decir que a nivel de microbioma hay que llegar a revisar, o sea, lo que le llamábamos antes flora bacteriana, ¿verdad? Que hoy sabemos que se llama microbioma porque es todo un ecosistema, hay que volver a revitalizarlo, porque si hay alguna bacteria que no está cumpliendo su función, tenemos que reactivarla en ese sentido. Doctor, ¿el bicarbonato en qué cantidad? Porque hay gente que dice que si tomo mucho se me calcifica o se me queda en el estómago. Sí, hay que ver, digamos, en ese sentido estamos hablando de pequeñas concentraciones, por eso hablamos de media cucharadita al día, y en ese sentido, si alguien tiene algún trastorno, lo puede utilizar. Algo interesante con el bicarbonato es que el bicarbonato no es un salvavidas, que eso es algo que ocurre mucho, ¿verdad? Exacto, hay gente que tiene acidez. El estómago y venga. Claro, y eso está ocurriendo mucho en el mundo, que la gente le cae para utilizar los antiácidos, y el antiácido lo que hace es bajar, o sea, el antiácido, como estas pastillitas que tomamos, solo quitan la alarma, pero no corrigen el problema. Entonces, cuando hablamos de alcalinidad, estamos hablando de llegar a uno de los orígenes del problema para todas estas patologías crónicas. Doctor, el carbón activado, ¿en qué momento se tiene que tomar? Normalmente se habla de que los pacientes deben tomar alrededor de 3 tabletas al día. Generalmente... ¿3 tabletas al día? Hasta 3 tabletas al día en los momentos en que hay muchos niveles de carga en ese paciente. Hay algunas personas que cuando ya se toma en mantenimiento se toma una por noche. Pero el carbón activado tiene ciertos mecanismos interesantes de quelación, pero a nivel de tracto digestivo nada más. Eso hay que tenerlo claro. No me va a quelar ninguna célula, ni me va a sacar metales pesados de ninguna célula, pero sí, a nivel de tracto digestivo mejoran mucho. Hay gente que lo toma cuando tiene muchos gases, doctor. Sí, porque tiene ese efecto quelante. Entonces permite neutralizar. Hay que recordar que cuando hablamos de acidez, no estamos hablando solo del compuesto del hidrógeno, sino el dióxido de carbono es uno de los que hace ciertas funciones de acidez, entonces es volver a neutralizarlos. ¿Se puede combinar estas funciones, digamos, del carbón activado con la otra receta del limón? ¿No se matan entre ellas? No hay ningún problema entre ellas mientras se hagan en los momentos indicados. Entonces, hay incluso terapias que podemos utilizar, terapias endovenosas, donde un paciente llega, se acuesta, de 15 a 40 minutos, administramos una serie de aminoácidos, ponemos bicarbonato y alguna serie de vitaminas, y es una forma de alcalinizar ya en ese sentido todo lo que tiene que ver con la red celular del paciente. Si estoy tomando magnesio con carbón activado, ¿en qué momento tengo que tomar cuál para que los dos realmente hagan esa bomba? Ok, generalmente el magnesio se puede tomar o a media mañana o antes de dormir. Entonces, dependiendo de los mecanismos que tenga el paciente, porque el magnesio tiene funciones interesantísimas como en enzimas celulares que nos va a permitir tener un mejor rendimiento de la célula. Y si tenemos un mejor rendimiento de la célula, el tejido rinde mejor y los órganos rinden mejor. Entonces, en ese aspecto. Y el carbón activado normalmente se puede tomar con las comidas. Así es. Doctor Naranjo, le agradezco mucho. Alcalinicemos ese cuerpo. Alcalinicemos ese cuerpo, combatamos el estrés, y por lo menos aquí es donde sí aplica que si estamos muy estresados, ese cuento que decían los abuelos, que el que peca y reza, empata. Gracias, doctor. Está bien. Vamos a ir a un corte comercial.